Cordial saludo. Vamos a ver el tema de conceptos básicos de estadística usando el ejemplo de la situación actual que estamos viviendo, que es el coronavirus. Estaba revisando entonces algunas cositas respecto a las noticias que han pasado últimamente. Y bueno, como ustedes saben, el COVID-19 es una enfermedad que se da por un nuevo coronavirus. Algunos científicos han investigado que hay 7 tipos de coronavirus que son los que pueden infectarnos. Hay otros que son para los animales específicamente. Bueno, sobre el COVID-19 sabemos que más o menos el 80% de las personas que contraen la enfermedad eh, sin, se mejoran, se recuperan sin tener un tratamiento especial. Y que una de cada 6 personas que contraen el COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. También han dicho que el 2% de las personas que contraen la enfermedad han muerto. Sin embargo, parece que esa cifra ha aumentado como un 1%. Claro, eso depende de muchos factores, ¿no? De muchas variables. Bueno, si ustedes se dan cuenta, también hay muchos gráficos, información en las noticias, en internet, tablas donde están mostrando continuamente la evolución de esta enfermedad por sectores, por países, por ciudades. Y bueno, pues para esto generalmente usan gráficos estadísticos, diagramas circulares, de barras, de líneas. Y bueno, pues ahí nos están mostrando de todas formas cómo esto va avanzando. Aquí tenemos sobre la evolución del número acumulado de casos de coronavirus en el mundo desde el 18, desde que empezó, o sea, desde enero hasta el 18 de mayo, o sea, hasta ayer. Si ustedes observan a nivel del mundo, la curva pues sigue en aumento, ¿sí? La idea sería que esta curva empezara a disminuir, sin embargo, pues ahí la tenemos todavía aumentando. Bueno, pero ¿de dónde sacan todas estas cosas, no? ¿De dónde sale toda esta información? ¿Cómo la procesa? ¿Quién lo hace? Entonces, pues bueno, aquí aparece algo súper importante porque, bueno, desde el principio, pues digamos que hace unos, no sé, antes de Cristo, pues las cosas no funcionaban de esta manera, ¿no? Esto fue gracias a algo que apareció y que fue la superestadística, ¿no? La superestadística la hago ver como algo grande porque realmente es muy utilizado actualmente y ha tomado muchísima fuerza en todos los campos y en el mundo. Pero esta palabra estadística realmente viene de latín statisticus, que es relativo al estado. Bueno, es la pronunciación de pronto no es la correcta. Relativo al estado, porque pues inicialmente las cosas que se hacían de estadística tenían que ver exactamente con cosas como de, no sé, tasas de mortalidad en esa época o de nacimiento, ¿no? Cosas como de eso. Tenían que ver específicamente con la población. Eh, También observamos entonces que a nivel de, si vamos a mirar la línea del tiempo y vamos a ver un poquito sobre la historia, pues no solamente la utilizaban como algunos, específicamente algunos países, sino se fue como evolucionando de diferentes maneras en diferentes partes. Por ejemplo, en Egipto, estamos diciendo que 3000 años antes de Cristo, en Egipto pues se utilizaba como para medir los datos de población y riqueza que heredaban. En Babilonia habían registros de datos comerciales, agrícolas. En China existían registros numéricos de bienestar material. En Israel antiguo, el rey David ordenaba un censo para conocer el número de habitantes. Y en Grecia, por ejemplo, existían censos periódicos para fines tributarios. Recuerde que esto de los censos se hace actualmente también, ¿no? A una cierta cantidad de tiempo, pues en Colombia, por ejemplo, se realiza un censo para evaluar variables como, no sé, los salarios, el desempleo, las tasas de nacimiento de nuestra población. Tenemos entonces que esto no viene como de aquí, ¿no? No es de ahora, viene de mucho tiempo atrás. Sin embargo, para mí creo que es algo más natural la estadística, porque si ustedes se observan desde los niños empiezan como a clasificar desde pequeñitos, ¿no? Como que si fuera algo natural. Entonces, por colores o por formas, o bueno, también eso también se va aprendiendo, los padres generalmente les enseñan también a los niños
hacer eso. Y bueno, pues hay variables. Por ejemplo, esta bebé está haciendo como una clasificación y pareciera como si fuera por colores, ¿cierto? Entonces, hay una variable cualitativa que es el color. Entonces está clasificado, los niños acá están como clasificando por formas. Y bueno, muy seguramente algunas mamás sacarán sus promedios también porque digamos que sabrán más o menos por semana cuánto es el consumo que tiene o cuánta leche debe comprar para darle a sus hijos, sabiendo que toma una cantidad de centímetros cúbicos al día. ¿M? Entonces, esto obviamente va variando con el crecimiento de los bebés, que la cantidad de pañales que se gastan en un mes, el promedio, cosas de ese tipo, que son como cosas naturales. Sin embargo, si uno ya lo va a analizar, son pues datos estadísticos, porque pues eso nos ayuda después a tomar decisiones, ¿no? ¿Cuánto tengo que comprar para este mes o organizarnos a ese nivel? Entonces, pienso que esto es una cosa que viene ya desde prácticamente desde que el ser humano ha tenido sus necesidades básicas de organizarse. Bueno, por otro lado, entonces uno dice, bueno, pero eso para qué es, ¿para qué sirve la estadística, no? Entonces uno dice, bueno, pues la estadística todo el tiempo nos está dando información, ¿sí? Primero que todo, ustedes observen aquí respecto al lo que ha sucedido con los estudiantes, dice que más del 80% de los alumnos están sin clase, ¿sí? Porque pues debido a que han tenido que estarse en su casa, guardados y cuidándose, entonces pues bueno, estamos evitando tumultos, acumulación, todos los lugares donde hay demasiadas personas, pues bueno, todo esto ha pasado y nos hemos tenido que guardar un poco. Evaluación de los casos del COVID-19 en los países más afectados. Entonces, ustedes ven aquí una gráfica de líneas, ¿no? Entonces, comparan diferentes países. Entonces, aquí está como Corea, China, Singapur. Y observen las líneas a marzo del 2020, como aparece acá. Y pues entonces uno empieza a poder observar cosas como que, por ejemplo, esta línea roja nos está diciendo que en Wuhan es como la más alta, ¿no? Entonces uno ya puede ir tomando como hacer análisis respecto al otro, hacer como comparaciones. Y aquí también tenemos una gráfica que nos da es un mapa, entonces uno ya empieza a ver que aquí el color azul oscuro son los nacionales, el color verde clarito son cierres locales, ¿sí? Entonces, cómo está a nivel del mundo. Entonces, esas gráficas nos permiten visualizar de una manera más sencilla. De pronto, si tuviéramos una tabla, sería un poco más complejo, pero así nos permite analizar más rápido la información. Entonces aquí está como una de las aplicaciones de la estadística. Sí, en el caso de Colombia, pues entonces aquí también casi siempre en las noticias nos están mostrando un mapita donde nos comparan con la población mundial, ¿no? Cuántas muertes, cuántos recuperados, cuántos casos confirmados en el mundo. Y aparte de eso, pues bueno, está el mapa ya a nivel de Colombia donde nos muestran los puntos donde está el contagio del coronavirus. ¿Sí? Entonces, una persona corriente, digamos, lo que no sepa mucha estadística, pues puede leer este mapa solamente observándolo. Y acá tenemos, por ejemplo, otro gráfico de líneas y puntos donde nos dice que respecto en Latinoamérica, por ejemplo, cómo ha evolucionado el COVID-19. Todas estas cositas que les he mostrado acá, ¿sí? Todas esas tablas y sus gráficos y la información escrita y los porcentajes y todas estas cosas, pues realmente lo hace la estadística descriptiva. ¿Sí? Su nombre lo dice, describe la información. Y ya, pues uno teniendo esa descripción, pues ya puede analizar y ver qué está pasando y para dónde van las cosas. Pero bueno, eso fue en un tiempo, ¿no? Luego, digamos lo que esto de la estadística evolucionó un montón. O sea, se convirtió en la superestadística, ¿no? Porque entonces ya no solamente describía la información, sino que ahora puedes predecir, puede hacer pronósticos, puede mirar hacia un futuro, digámoslo así, saber qué puede pasar, teniendo en cuenta unos datos que se han recogido con anterioridad. Y bueno, eso realmente fue gracias a los computadores, ¿no? Toda la parte de tecnología que tenemos hoy en día nos ha permitido dar un avance grandísimo a nivel de estadística. Eh, por ejemplo, pronósticos o predicciones a través de modelos estadísticos que hacen. Aquí tengo uno que dice el modelo del Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington ahora pronostica que más de 137.000 estadounidenses morirían hasta principios de agosto.
Este aumento se debe en gran parte que los estadounidenses se están moviendo más, dijo el doctor Christopher Murray. ¿Sí? Eso es un artículo que es publicado en CNN en español el 11 de mayo del 2020. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay muchas personas y muchos científicos, personas que trabajan con biología, que tratan de verificar y de revisar qué pasa, de dónde viene y para dónde va este COVID-19. Bueno, entonces, la estadística, otro ejemplo de predicciones, por ejemplo, aquí en la Blue Radio, perdón, en la W Radio, donde dice que sale un artículo el 21 de abril del 2020. En este sentido, este martes, la Universidad de Harvard publicó en la revista Science un estudio en el que señala que el virus, bueno, este nombre, realmente el nombre del virus es SARS-CoV-2, que causa el COVID-19, o sea, la enfermedad, sería estacional y podría seguir apareciendo en olas de contagios hasta el año 2024, especialmente en temporada de invierno. El estudio también explica que la única alternativa por el momento es el distanciamiento. Bueno, estas medidas no solamente las escuchamos acá ni las hemos visto acá, sino las hemos también pues en Colombia. Aquí todo el tiempo nos las están repitiendo, que por favor mantengámonos a 1 metro de distancia de las personas, que usemos el tapabocas y esas cosas. Entonces, gracias a la estadística, precisamente se pueden tomar medidas, ¿no? Preventivas para precisamente evitar que de pronto, pues, lleguemos a más contagios de los que ya tenemos. Sin embargo, pues estas cosas y estas variables, pues que se tienen en cuenta a veces no miden todo, ¿no? Porque, por ejemplo, pues los comportamientos de las personas o las culturas, por ejemplo, acá en Colombia la gente, nosotros sabemos que las personas pues se les dice, se les habla, pero la gente no hace caso. Entonces, se pueden hacer unas predicciones teniendo en cuenta unos parámetros, pero también depende del comportamiento de la gente si cumple o no cumple. Y dependiendo de eso, puede que aumenten, según las predicciones, puede que aumenten los casos o puede, por el contrario, que disminuyan. ¿No? Entonces, la estadística nos sirve para ver todas estas cosas y sobre todo la estadística inferencial. Bueno, entonces, digamos lo que para resumir este trabajo acá y que lo que queremos como llegar a un punto y es que en estadística, pues básicamente se necesita, ¿qué es la estadística? O sea, básicamente una herramienta fundamental en todas las áreas, ¿no? En todos los campos, en la ciencia, en la medicina, en las ingenierías, en todo lo que tú lo quieras usar. Precisamente, ¿por qué? Porque trabaja con datos y entonces lo que hace es que los recoge primero a través de unos métodos que pueden ser diferentes. Para eso hay bastante información sobre cómo recoger los datos, dependiendo, acuérdense que en estadística no solamente la población son seres humanos y que la población pueden ser pues animales o objetos. Entonces hay formas de recoger la información. Una vez teniendo la información hay que organizarla, que también hay diferentes métodos y tipos de tablas para organizarla. Ya obviamente aparece en software especializado para organizar esa información más rápido, porque si yo tengo, no sé, 10.000, 50.000 millones de datos, pues necesito algo que me facilite esa labor, ¿no? Y una vez teniendo pues esa información, ahora qué voy a hacer con esa información, entonces la analizo. ¿Y para qué? Pues bueno, para tomar decisiones, para hacer inferencias. Y de eso se trata la estadística. Básicamente, en la estadística se necesitan, digamos, 3 cosas, ¿no? Que son la población, que la población, como les decía, se refiere a un grupo de objetos que tiene una característica en común, ¿sí? Entonces, en este grupo, pues, por ejemplo, en este caso, estamos hablando que si es un virus que afecta a los humanos, pues entonces la población serían todos los seres humanos del planeta Tierra, por decirlo así. Pero que si nosotros nos pusiéramos a hacerle el estudio a todos, pues sería imposible, porque pues primero que todo las pruebas para poder saber si una persona tiene COVID o no, pues son costosas y segundo, pues hacérselas digamos acá en Colombia son más o menos 45 millones de habitantes, pues es demasiado y pues no hay presupuesto tampoco para eso, ¿no? Y también no sería lo ideal porque pues muchas personas no sabemos que no van a tener el virus de todas formas. Entonces, para no trabajar con la población, trabajamos entonces con una muestra. Y esa muestra, pues bueno, eso también tiene obviamente
su técnica de seleccionarla, ¿no? Eso no es que yo escojo los que quiero, sino pues tiene unos requerimientos. Entonces, digamos que en este caso, en el caso del COVID-19, pues la muestra serían como las personas que presenten los síntomas, ¿sí? Que son como las primeras que se ven a simple vista, digamos, una vez ya empiezan con los síntomas, y pues las personas que se han relacionado con estas otras, ¿no? Porque ya, si una persona tuvo la enfermedad, pues sabemos que posiblemente las que están alrededor o con las que tuvo contacto también la pueden tener. Entonces, se focalizan a esas personas directamente y a esas personas les hacen las pruebas. Y bueno, y habrán otras pruebas que también, como en Corea, hacían pruebas aleatorias. Entonces ahí verifican si de tantas personas que tomaron al azar, cuántas tienen el virus. Y bueno, ahí van también sacando la proporción y todo. Entonces el dato, ¿cierto? Tenemos que es un dato, pues un dato sencillamente es la respuesta, digámoslo, la información básica mínima por unidad, ¿sí? Entonces, en este caso, si hacemos una prueba, pues sencillamente si la persona tiene o no tiene, pues eso sería un dato. Y ya con esos datos, entonces, pues obviamente hacemos todas las otras gráficas que veíamos al principio y todas las otras inferencias. Pero bueno, también es algo importante y es qué vamos a hacer con la población, o sea, qué vamos a estudiar, qué vamos a medir, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de variables? Porque entonces también ahí tenemos diferentes tipos de variables. Por ejemplo, cuando se hacen ya las predicciones, entonces ya tienen que tener variables, por ejemplo, cuantitativas para hacer la predicción en un estudio que hicieron aquí en Colombia. Este cuadrito lo saqué en un estudio que hicieron acá en Colombia precisamente para evaluar respecto a los índices de coronavirus, de los contagios, más o menos para mayo 30, cuántas personas pues pueden estar contagiados. Entonces la tomé de allí como un ejemplo para decir que ellos tomaron las siguientes variables cuantitativas. Entonces dice aquí duración de la medida de la enfermedad, que es en días, o sea, cuantitativa, la tasa diaria de interacción, la probabilidad de contagio, la tasa de recuperación, la mortalidad, la población total contagiada, la población total recuperada, la población total fallecida y la población total afectada, ¿sí? Entonces, digamos que teniendo en cuenta estas variables, hacen un modelo estadístico y ahí pueden mirar a futuro, a unos cuantos meses, a unos cuantos días o puede ser a unos cuantos años, cómo va a seguirse comportando este virus. Bueno, y pues bueno, tenemos unas cualitativas que, digámoslo así, vienen siendo, de cierta manera, la respuesta no es contable. ¿M? Entonces, por ejemplo, sabemos que hay unas personas que son más, que se pueden agravar por sus condiciones, entonces por el tipo de enfermedad, son más vulnerables. Entonces, en este caso, pues si es una enfermedad pulmonar, pues exactamente en ese caso no es una cosa, digamos, como un número, sino sencillamente hay diferentes tipos de enfermedades y según esos tipos de enfermedades, pues entonces ahí podemos evaluar. Entonces ahí están las variables cualitativas. Eh, Todo esto de la estadística, pues se ha desarrollado muy rápido, como les decía, ¿m? Ha tomado fuerza. Ahora se llama ciencia de datos para algunos aquí están utilizando computadoras con programas específicos o sea, personas que saben programar básicamente y aparte de eso, pues saben estadística, o sea, eso es una bomba, digamos, en el sentido de que son personas que logran hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en los seguros de vida, trabajan en cosas muy importantes o en empresas que necesitan evaluar muchas cosas y pues, por ejemplo, no sé, información que recibe Google todos los días y pues tienen demasiada información, entonces ellos pueden marcar las tendencias por países, ¿sí? Tienen gente estudiando todas esas cosas, toda la información que uno sube, todo lo que uno ve, todo lo que uno observa, es evaluado por una computadora y por unos analistas muy expertos, digámoslo, pues pues finalmente nos bombardean con la información que ellos realmente quieren, ¿no? Porque pues ya saben las tendencias y ya saben, digamos, por dónde dirigir y eso pues a medida, de cierta manera, nos influye muchísimo en nuestra cultura y en todo. Bueno, ahí está. Pero también la estadística es una herramienta poderosísima para solucionar muchas cosas, pero asimismo también es un arma de doble filo porque a veces también se usa para mentir, ¿sí? Y desde esa perspectiva, pues la estadística eh,
persuade a las personas realmente, ¿sí? Logra entrar en la cabeza y hacerles convencer de cosas que realmente no son, pero que estas personas que a veces las usan, las saben manipular, manipulan la información, manipulan los datos. Por eso es muy importante, y sobre todo en esta época que estamos recibiendo tanta información, evaluar las fuentes de dónde viene la información, porque entonces yo recibo los datos y entonces me dan un porcentaje y me convenzo, ay, sí es ese porcentaje, pero no sé de dónde viene, de cómo lo recogieron, si es un estudio serio, si es un estudio académico, si es un estudio científico o si sencillamente es una encuesta de opinión, que es muy diferente, ¿no? Porque entonces en las encuestas de opinión sencillamente le pregunto a cualquiera, mientras que en un estudio yo selecciono muy bien la muestra, ¿no? Eso para, como les decía, la muestra es muy importante acá porque si no la información que yo infiera puede ser un caos y una mentira. Y, y entonces desde esta perspectiva, pues hay que tener mucho cuidado, hay que saber un poquito de estadística, hay que revisar de dónde viene, mira la página, ¿sí? ¿Cuáles fueron los investigadores? ¿De qué noticiero viene la información? Porque también ustedes saben que hay muchos medios amarillistas que sencillamente quieren comunicar cosas para generar terror, para generar esperanza o para generar lo que ellos quieran en los medios o emocionalismo. ¿Mm? Y pues sencillamente nosotros tenemos la capacidad, pues afortunadamente también de estudiar y de conocer estas cosas para precisamente cuando tengamos la información a la mano o a nuestra vista podamos evaluarla y podamos decir, no, esto no es verdad, ¿sí? Y escribirle a las personas también que están enviando información falsa que pues evalúen y revisen. ¿Sí? Esa es una invitación que les hago. No creer la información que llega a redes sociales con fotos, porque finalmente esas cosas a veces no traen sino desinformación. Invitarlos también entonces a que se cuiden en su casa pues hagamos caso a las recomendaciones del Ministerio de Salud, pues porque por algo ellos están encargados ahorita y ellos tienen gente experta haciendo precisamente las evaluaciones de todo esto. Y eso es todo. Bueno, entonces aquí está. Si queda alguna duda sobre población, muestra, dato y variable, cualquier cosa, pues me escriben o me avisan. Abrazos.